Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Museo Regional de Puebla. Les damos la bienvenida por asistir a esta conferencia, la segunda conferencia del ciclo denominado La transformación religiosa en el México actual. En esta ocasión vamos a presentarle al doctor Carlos Garma Navarro, profesor investigador de la UAM Iztapalapa, que nos acompaña para hablarnos acerca de este fenómeno y de cuentas continuar con este ciclo de conferencias. Bueno, los dejo en sus manos y bienvenidos otra vez. Agradecer a los coordinadores de esta mesa de conferencias, a Erika, a Luis Arturo, por permitirle estar otra vez aquí en el estado de Puebla, que es una entidad al cual tengo especial cariño, porque aquí fue donde yo me formé como antropólogo de campo, trabajé en mi licenciatura en la Sierra Norte de Puebla. Y bueno, para esta conferencia en particular, escogí un tema que es el de las minorías religiosas en México. En el tiempo que tengo, voy a tratar de darles un panorama lo más completo posible de la diversidad religiosa que existe en México. Y entonces voy a cubrir un terreno bastante amplio. Voy a describir la diversidad religiosa que existe en México desde los diferentes grupos que encontramos dentro de esta investigación que se mencionó hace un momento, que es el Atlas de la Diversidad Religiosa en México, un trabajo coordinado por René de la Torre y Cristina Gutiérrez, en la cual tratamos de dar cuenta de las diferentes maneras como se había dado en el país la diversidad religiosa. Les voy a hablar de este árbol genealógico, de alguna manera para llamarlo así, sobre las distintas religiones. En mi experiencia exponiendo las partes del Atlas, más o menos se lleva una hora nada más en explicar el árbol. Entonces esta vez decidí solamente dar las cuestiones de los diferentes grupos. No voy a explicarles dónde están ubicados, la frecuencia que son. Eso quedará para otro momento, como también el problema de la conversión, porque la gente pasa a otras religiones. Aquí solamente es suficiente con hablar de la diversidad de los diferentes grupos que hay en México. Para este cuadro se tomaron las categorías básicas que se recogieron durante el censo. Aquí vale la pena señalar algunos elementos interesantes. Esto que aparece aquí son las religiones que son reconocidas por el Estado mexicano. Son las religiones que tienen una existencia legal. En realidad, como vamos a ver, muchas veces la categoría en sí de religión también tiene una serie de implicaciones muy importantes. El hecho de que una religión sea reconocida como asociación religiosa por el Estado mexicano, por la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Asuntos Religiosos, tiene toda una serie de implicaciones. Y esto es un elemento interesante porque vemos que la forma como se hacen los conceptos sí afecta lo que definimos y no definimos como una religión. Y como tal, una asociación religiosa, que es la categoría que se utiliza legalmente y la que utilizamos los científicos sociales, no hablamos propiamente de iglesias, de sectas o de cultos, que son términos muy subjetivos y que implican toda una serie de rediscusión entre los mismos actores, ¿no? Entonces utilizamos el concepto de asociaciones religiosas.
que es el término legal, y creo que después de esta conferencia va a haber otra conferencia que va a enfocarse hacia los aspectos específicamente legales, ¿no? Pero bueno, una asociación religiosa es una agrupación de creyentes que tiene ministros de culto, que tiene bienes, tiene creencias y rituales que son descritos, y tiene un grupo de creyentes. Estos son los elementos legales que enseguida después se los van a señalar seguramente con más detalle. Desde la antropología y la sociología podemos ver un cierto acuerdo, porque nosotros consideramos que las religiones básicamente están compuestas por creyentes que se llaman una comunidad moral, o lo que a veces se llama la iglesia, la estructura eclesial. Las creencias, todo grupo religioso mantiene una serie de creencias propias, y prácticas sociales conocidos como rituales, ceremonias, ¿no? Allí parece como que todavía está bastante grande, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es o no una religión? Bueno, una religión entonces tendría que tener estos elementos. Quizá la parte más difícil es la parte de las creencias. ¿Cuáles son las creencias religiosas? Las creencias religiosas generalmente tienen que señalar hacia lo sobrenatural y hacia la relación con las divinidades o una divinidad, ¿no? Aquí los antropólogos no pensamos simplemente en los términos, algunos dicen, bueno, de una deidad. No, nosotros podemos ver que hay religiones que hablan de un dios, hay religiones que hablan de una diosa, hay religiones que hablan de diosas y dioses. Lo importante es esta relación con lo sobrenatural, ¿no? Y estas creencias se deben expresar en rituales y en prácticas que se llegan a llevar a cabo, ¿no? Y algo que es muy importante es la existencia de una serie de especialistas que tienen las religiones. Este es un elemento problemático porque el especialista de uno no es el especialista del otro, ¿no? Por ejemplo, acostumbrados como estamos a la religión católica, pensamos inmediatamente en un sacerdote, ¿no? Pero otros grupos no los llaman pastores o predicadores, otros inclusive los llaman chamanes, maracames, toda una serie diversos de elementos, pero son de alguna manera los especialistas que llevan a cabo el acto religioso. En términos legales se llaman ministros de culto, pero en las religiones siempre suele aparecer alguien que está encargado de estas situaciones. Inclusive aquellos grupos que tratan de fomentar una igualdad entre todos, aún en esos suele aparecer un líder que dice yo soy el que sabe mejor este camino, ¿no? O sea, aún allí aparecen estos elementos. Entonces, basándose en esas categorías, tenemos la existencia de las asociaciones religiosas. Está a partir del 1992 que se crea la ley de asociaciones religiosas punto público, que es cuando se le da el reconocimiento legal a las asociaciones religiosas en México. Bueno, ¿cuándo se va a abrir esto? En el censo hasta entonces se habían hecho categorías básicas que eran muy generales, eran católico, protestante, judaica y otros. Pero eso era una cosa muy limitada, eso se dio hasta 1990. Ya después, en la de 2000, se decide abrir, en la cual las personas van a poder decir qué es su religión. Pero allí entra toda una bronca, porque la gente se pregunta, ¿cuál es tu religión? ¿Cuál es nuestra religión? ¿No? Y a veces había muchos casos en la gente, varias religiones en una sola familia, ¿no? Y la gente ya da una serie de títulos, ¿no? Bueno, pues yo creo que soy católico, ¿no? Yo
yo soy cristiano, ¿no? No, yo soy espiritista, ¿no? Entonces se hizo esta clasificación para ubicar a los miembros de las distintas religiones, ¿no? Y se trató de ubicarlas, hubo consultas con los expertos, no nos hicieron caso en todos. Hay categorías que siguen estando abiertas a mucha discusión, pero de alguna manera esto es lo que se utiliza para clasificar las religiones. Y ha sido de utilidad porque sabemos también cuáles son los porcentajes. Al final, si me da tiempo, les voy a decir los porcentajes nacionales. Entrar a los estados no me va a alcanzar. Es muy interesante porque hay una gran diversidad que varía mucho entre los distintos estados, ¿no? Pero esa es otra conferencia, ¿no? Ahorita por lo pronto vamos a ver, este es como un árbol, porque efectivamente las religiones se pueden clasificar como si pertenecieran a una familia. Y vamos a ver que hay algunas que son como hermanos separados, ¿no? Que inclusive es un término religioso, ¿no? Y que están más cercanos a otras, y otras que de plano están lejísimos, ¿no? Y unas que con las cuales nadie quiere reconocer una cercanía, ¿no? Y esto se da porque efectivamente en estas familias de las distintas religiones ha habido una serie de separaciones y que han creado estas diferentes categorías, ¿no? Y aquí algunas son un poco engañosas, ¿no? Por ejemplo, un problema que tiene el cuadro, que es como está presentado acá, es judaica allí. Aquí, en esta judaica aparece no cristiana, pero aparece con islámica y nativista, cuando en realidad, por origen histórico, todas las religiones cristianas vienen del judaísmo. El judaísmo es la primer gran religión monoteísta, y de ahí se derivan todas las cristianas. Pero bueno, ese es un problema que tiene este cuadro, ¿no? Pero bueno, de algún lugar había que empezar, y de alguna manera había que tratar de clasificar estas distintas religiones, ¿no? De los básicos que vemos acá, arriba hay cristiano, no cristiano, y unos que no sabían cómo ponerlos, que eran cristianos y no cristianos a la vez, ¿no? Empecemos en todo este panorama con las cristianas, ¿okay? Y la categoría más grande en nuestro país pues, es evidentemente católico. Y acá puede parecer evidente porque crecemos en una subcultura católica, pero la categoría es un poco más problemática de lo que parece al principio. ¿Qué es un católico? ¿Qué es lo que hace que una persona sea católica? Y cuando uno le pregunta esto a las personas, las respuestas son de lo más diverso. Y muchas personas en sí responden que son católicos, pero no saben por qué. Y si uno les pregunta, no la voy a abrir aquí, pero lo he hecho en otras veces que he dado esta conferencia, ¿por qué eres católico? Las respuestas son de los más diversos. El punto básico, ¿por qué una persona es católica? Es porque ha sido bautizado. El bautismo efectivamente es el ritual que hace que las personas ingresen al catolicismo. Ahora, ¿una persona puede dejar de ser católico? Y eso también abre mucha discusión, porque algunos dicen, bueno, yo fui bautizado, pero no estoy seguro si todavía soy católico, ¿no? O hay personas, por ejemplo, yo he preguntado a algunos profesores, colegas míos en la UAM, preguntaba, bueno, ¿y tú por qué contestas bajo religión? Algunos dicen, bueno, yo digo que no tengo religión. Dicen, no, bueno, yo soy católico. ¿Por qué eres católico? Pues porque
crecí en una familia católica, ¿no? Bueno, pero tú te has divorciado 3 veces. ¿Cuándo fue la última vez que comulgaste? Ay, hace como 20 años, ¿no? ¿Todavía crees que eres católico? Aquí hay un elemento muy interesante. Como vivimos en un país donde el 80% de la población es católica, se asume muchas veces que alguien es católico por haber sido bautizado, aunque no lleva a cabo las prácticas, las normas mínimas que debe llevar a cabo un católico, que son recibir los sacramentos, practicar los elementos de una ética católica, implica creer en las dogmas católicas. A diferencia de los otros grupos, que todos los que no son católicos, sí practican lo que es su religión y saben cuáles son los elementos mínimos que tienen que tener para estar adentro. En cambio, si uno va con los católicos, la gente dice, ¿y tú sabes cuáles son los sacramentos? ¿Cuándo fue la última vez que recibiste uno de los sacramentos? ¿Cuántas veces al año debes de recibir un sacramento? Por lo menos una. Debes comulgar o confesarte una vez al año. Mucha gente no sabe eso. Es más, lo que es interesante, hay todo un sector que considera que los católicos creen en Jesucristo y la Virgen de Guadalupe. Y yo he hecho encuestas con alumnos el 12 de diciembre y varias de las personas que iban a peregrinar a la Basílica de Guadalupe no cumplían con las normas básicas del catolicismo. No habían ido a comulgar desde quién sabe cuándo, no se habían confesado desde que eran niños, algunos reconocían que nunca se habían casado, pero ahí estaban, ¿no? Pero digo, lo interesante de esto es que en las otras agrupaciones las personas sí saben los que son los requerimientos mínimos de su grupo religioso y en general lo cumplen para mantenerse en este grupo. Ahora, entonces, tenemos católicos, a veces lo que hacemos los antropólogos y los sociales, los antropólogos y los sociólogos, hablamos de católicos practicantes y católicos pasivos o nominales. Los practicantes son los que saben cuáles son los requerimientos de su religión y la practican. Los nominales son los que solamente fueron bautizados y generalmente no hacen no llevan a cabo esa práctica. Es muy difícil saber cuántos hay. ¿Cuántos católicos? O sea, cuando uno oye que a veces señalan los líderes católicos, el 80% del país es católico. Y por ahí los que están en contra dicen, bueno, sí, pero ¿cuántos de esos son practicantes? Y bueno, pues allí el porcentaje disminuiría muchísimo. No sabemos cuántos de esos 80% de los mexicanos realmente son practicantes o cuántos son católicos minoritarios, ¿no? Inclusive dentro del grupo católico hay grupos diametralmente opuestos que están unidos solamente porque reconocen los elementos básicos del catolicismo. Y reconocen como líder último a Francisco, ¿no? Porque además, algo que me olvidó mencionar, no solamente hay católicos romanos en México, católicos apostólicos romanos. Claro, son la gran mayoría, pero sí existe una activa iglesia católica maronita en México, que son los que siguen el patriarcado de Líbano. Y no sé si aquí en Puebla hay una iglesia maronita. En la Ciudad de México hay una que es muy activa, que está cerca de Metro Universidad, donde están las reliquias de San Charbel.
San Charbel es un santo maronita, ¿no? Y ofician la misa en arameo. Y inclusive, por ejemplo, eso es parte del credo, que es esa parte de la misa, donde uno dice todos los elementos que implica ser católico, y que se reconoce la primacía del Papa Francisco, ¿no? A ver, antes de dejar los católicos, también hay mucha diversidad católica, porque no es lo mismo, por ejemplo, los católicos populares, como los que mencioné hace un segundo, los que van el 12 de diciembre a la basílica, pero no comulgan ni se confiesen, católicos practicantes, inclusive católicos de teología de la liberación, que se parecen muy poco a los católicos conservadores, pero ahí están también los de las comunidades de base y los de la teología de la liberación, que han tenido un ligero repunte con el papado de Francisco. Hay una teología indígena católica que se lleva a cabo en algunas diócesis, que han tratado de reelaborar y reapropiar el catolicismo indígena. Y están también los grupos de la renovación carismática, que se parecen mucho a los pentecostales. Entonces, incluso dentro de esa gran sombría católica vemos que hay gran diversidad, ¿no? Vamos a los primeros parientes separados, porque vamos a tratar de cubrir todo el árbol, ¿no? Entonces hay que ir rápido. Los protestantes, estos también son cristianos. Pero bueno, claro que a mí me preguntan muchas veces, bueno, ¿y por qué se dicen cristianos si los católicos también son cristianos, ¿no? Lícito, ¿no? Muchos de ellos se identifican como protestantes o evangélicos. Muchas veces se utiliza más el término evangélico cristiano. Es porque los evangélicos van a enfatizar los 4 evangelios. Y casi siempre los han leído, los conocen, ¿no? Y como tal, ellos enfatizan además sus elementos cristológicos, enfatizan más la relación hacia el Cristo que aparece en el Evangelio. Ahora, el término cristiano es engañoso, porque claro, nosotros sabemos que los católicos también creen en Cristo, por favor, ¿no? Pero lo que te va a responder un evangélico, sí, pero nosotros no tenemos el culto a los santos ni a la Virgen, que es así, es una parte más del catolicismo. Los grupos protestantes evangélicos, todos se consideran de alguna manera como descendientes de la Reforma Protestante, que fue realizada por Lutero y Calvino en el siglo XVI, ¿no? Y que se fue decantando a través de una serie de diferencias. Cuando hablamos de estos grupos, básicamente tenemos las diferencias entre los grupos históricos, que es el nombre que nos damos a los grupos que están más cerca de la Reforma Protestante, ¿no? Estos son grupos que además en sus ritos son muy solemnes, no utilizan ídolos, y hay una crítica a los sacramentos católicos, ¿no? No los reconocen. Y aquí es un elemento muy interesante. Para las iglesias protestantes, estos elementos, los sacramentos, más bien son simbólicos y no son signos. A ver, otra vez. Son simbólicos en cuanto a que son representaciones, pero no son en sí el acto sagrado. Para empeñar esto, que es un poco es teológico y puede ser un poco difícil de entender, pero es muy importante. Vemos primero en Lutero. Lutero hace la crítica a la Iglesia Católica reinante en su época. Él empieza criticando el elemento de las indulgencias, que hace el famoso proclamado de Worms,
mi alemán es WURMS, mi alemán no es lo mejor, y en el cual, él hace esa separación de la Iglesia Católica, en la cual él reconoce que las indulgencias que se daban a cambio de dinero no eran lícitas, pero allí empieza la crítica a los sacramentos. También considera Lutero que la confesión no puede ser hecha por un hombre, sino que hay una relación directa entre la deidad y el creyente, y que ningún hombre puede llegar a estar como un intermediario. Entonces, en Lutero hay la idea de que la confesión no puede ser hecha por un sacerdote. Las personas son responsables de sus actos solamente ante Dios, ¿no? Y este es un punto básico que empieza la crítica de los sacramentos. Entonces, la confesión no vale, no es como tal. Él sigue más adelante en esta crítica, y él entonces señala que el culto a los santos a través de las reliquias también es falso, y que una vez más la relación entre el hombre y Dios, o el creyente y Dios, es directa, no puede ser intermediada por otras personas como son los santos, y obviamente lo que resta de los santos, sus restos corporales, ¿no? Y él hace una crítica, y aquí comienza él tratando de regresar a los elementos que se tenía en la iglesia primitiva. Y bueno, Lutero hace una crítica al papado de Roma, señalando que tampoco puede llegar a existir como autoridad única. Siempre hay esta idea de que es una relación entre el creyente y la divinidad. Pero el que es más radical es Juan Calvino. Bueno, Lutero es alemán, y él hace esta ruptura, y gracias a que es acogido por el príncipe de Baviera, él no es juzgado por la Inquisición. El príncipe decide no entregarlo a Roma, y la herejía se convierte en la iglesia luterana. Con Calvino hay una serie de elementos adicionales que se van a dar, que siguen en esta crítica a los sacramentos. Y el más importante, en Calvino hay la idea de que la Sagrada Comunión no es más que una representación. Señala a partir de Calvino la idea que la transubstancialización que se da cuando se cambia la hostia en el cuerpo de Cristo, y el vino en la sangre de Cristo, no es más que una representación, no es el acto real. Por lo tanto, es un símbolo, no un signo. Eso tuvo consecuencias tremendas. O sea, estaba señalando que el acto de la última cena solamente se había dado una vez, y que lo otro simplemente era volver a ponerlo, pero no se estaba dando cada domingo en la misa. Y fue un cambio radical, muy fuerte en este sentido. Sigue esta crítica a los sacramentos, ¿no? Y entonces estos se van señalando cada vez más. Esta es la línea de los históricos luteranos, calvinistas, y después otra crítica que se va a dar viene de los grupos anabaptistas radicales. Ellos continúan esta crítica a los sacramentos. Aquí ahora le toca el bautismo. Lo que ellos señalan, bueno, ¿qué tipo de bautismo aparece en los evangelios? Aparece el bautizo de Cristo por Juan, ¿no? El Bautista, ¿no? Su primo. Y eso en su edad adulta, no es cuando es niño o un infante. Y los anabaptistas dicen, bueno, incluso el bautismo solo puede ser llevado a cabo en adultos y por voluntad propia. Y interesantemente, luego después, entre los mismos anabaptistas se van a separar discutiendo
cuál es el tipo de bautizo que es el adecuado, si por inmersión absoluta o solamente en la cabeza. Esto ocasiona algunos que dicen, no, pero el único bautizo válido es la inmersión completa. Dicen, no, pero también se puede poner marcando una cruz acá. Y esto ocasiona división de grupos. Bueno, estos son anabautistas que dan lugar a lo que ahora conocemos como bautistas, ¿no? En esta familia, nosotros en México ponemos a los anglicanos. En México. Según los anglicanos, ellos tendrían su propia categoría. Ellos no se reconocerían ni como católicos ni como protestantes. Los anglicanos, recordarán, vienen de Enrique VIII, cuando Enrique cuando el monarca inglés decide que quiere divorciarse de Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos, nada menos. Y para hacerlo decide separarse del papado de Roma y formar su propia iglesia, ¿no? Que es lo que le cuesta la cabeza literalmente a Tomás Moro, ¿no? Y bueno, la crítica, al separarse, lo que hace los anglicanos, ellos no hacen esa crítica a los sacramentos. Ellos practican esos sacramentos todavía, pero no reconocen la autoridad del papado de Roma. En lugar de eso, reconocen al arzobispo de Canterbury como la autoridad máxima. Pero en los otros pasos son bastante semejantes. Aquellos de ustedes que no son tan jóvenes, que vieron, por ejemplo, el funeral de Lady Di en la... ¡Buah! 20 minutos, vamos corriendo más. Okay. Allí en la catedral de Westminster vieron tanto el funeral como los que vieron la boda. Es exactamente igual, ¿no? Pero simplemente no reconocen, ¿no? Inclusive hubo intentos variados de tratar de unificar y buscar puentes entre el catolicismo romano y la Iglesia de Inglaterra, ¿no? Como se conoce la Church of England, ¿no? Pero cada vez se ha vuelto más y más difícil porque van en sentidos contrarios. La Iglesia anglicana ya reconoce a obispas, tiene cardenales que han reconocido ser gays y homosexuales, y va muy rápido en el reconocimiento de la diversidad, y que ha creado problemas con la Iglesia católica, porque como que van en otro sentido contrario, ¿no? Ahora, ya vimos los históricos. Ahora, los pentecostales es otra rama que esta surge en Estados Unidos, y que cuando se pasa a formar los Estados Unidos, recibe de Inglaterra todo un grupo de disidentes religiosos que no estaban de acuerdo con la Church of England, y van y forman las colonias en Estados Unidos, ¿no? Y allí empieza con un problema muy grave para estas iglesias, que era el problema de la esclavitud. La esclavitud, oficialmente había una discusión sobre, bueno, los esclavos tenían almas, después de todo, ¿no? Reconocieron que los esclavos... La misma discusión que se dio acá sobre los indígenas, se dio en Estados Unidos sobre los esclavos. Bueno, al final sí tienen almas, entonces, ¿quién los va a trabajar con ellos? Y por eso se forman iglesias metodistas y bautistas, que eran los que aceptaron cristianizar a los esclavos, ¿no? Y entonces, estos eran iglesias muy segregadas. Había iglesias para blancos, iglesias para afroamericanos, ¿no? Y muchas veces con líderes propios de las iglesias afroamericanas. Y estas iglesias fueron cambiando los aspectos rituales para adoptar formas folk afroamericanas. Tenían cantos, tenían música, todo ese aspecto que conocemos como música gospel se desarrolla en estas iglesias. Y en 1900, estamos
En 1904 se empezó a predicar que iba a ser el final quizá de los tiempos, y que se iban a dar otra vez los hechos del día de los Pentecostés, que aparecen en los Hechos de los Apóstoles, donde las lenguas de fuego bajan y es el Espíritu Santo que se comunica con una serie de creyentes que son los apóstoles, la Virgen María y Magdalena, ¿no? que están ahí, María la Madre de Jesús, ¿no? y que están ahí y que empiezan a hablar en lenguas y manifiestan dones sobrenaturales, ¿no? Y había una corriente de metodistas que estaba esperando lo que ellos llamaban la segunda llegada, ¿no? Y en un evento famoso de la calle Azusa, mientras estaban rezando todos dirigidos por un ministro, Charles Parham, alguien empezó a hablar en lenguas, pero la persona que habló en lenguas estaba afuera de la iglesia. Era un mesero afroamericano, William Seymour, que los blancos no lo dejaron entrar, pero como son extraños los caminos del Señor, escogió al afroamericano, y él empezó a hablar en lenguas y formó su propia iglesia, la Iglesia Apostólica en Cristo Jesús, y ahí es el origen del pentecostalismo, que considera que existe el don de lenguas, el don de sanidad y el don de profecía. Todos estos elementos son característicos de las iglesias pentecostales, ¿no? Y ellos son otra rama, o sea, sí se consideran de la Reforma Protestante, sí se consideran protestantes, o sea, tienen estos elementos de que solo reconocen a la relación con Cristo, no reconocen al Papa, son críticos hacia la Virgen y hacia los santos, pero tienen todos estos elementos de sanidad, de lenguas y de profecía, los cuales hacen muy populares en muchas partes. El grupo más grande protestante actual es el pentecostal, precisamente, y hay una gran diversidad de estos grupos, ¿no? Desde la iglesia apostólica, la iglesia Amistad Cristiana, hay muchísimas iglesias de este tipo, ¿no? Luego hay iglesias que empezaron siendo pentecostales, pero que ya son tan diversas que no encajaban claramente, y para esto se creó la categoría raíces pentecostales. En esta está la iglesia brasileña, conocida como la Iglesia Universal del Reino de Dios, también conocida como Pare de Sufrir. A ver si la ubican, ¿verdad? Porque los otros grupos no la reconocían, no la querían cerca como pariente. Pero no nos metan con los Pares de Sufrir, ¿no? Pero los Pares de Sufrir, la Iglesia Universal del Reino de Dios, en sí empezaron siendo pentecostal, pero su líder, Edir Macedo, cambió muchos de los elementos para adaptarse a un mercado religioso, mientras que las otras dan sus servicios gratuitamente. La Iglesia Universal del Reino de Dios los cobra, los Pares de Sufrir lo cobran, y cobran caro, ¿no? Y se han adaptado mucho a la televisión, ¿no? Y a los medios de comunicación, y en Brasil algunos de ellos han tenido problemas por fraude, y ellos, según ellos, ellos sí se consideran evangélicos, pero los otros evangélicos no los consideran un poco como hermanos desviados, no los quieren tener tan cerca. Entonces se creó su propia categoría. Y hay otra más, esa es la Iglesia de la Luz del Mundo. Esa es también de origen protestante, pero tienen un culto a el líder fundador, que es Aarón. Bueno, aquí no tengo el dato, no tengo mucho tiempo para buscarlo. Aarón,
ahí se me va el nombre. Bueno, pues eso se los conoce como aronitas.